tal? ¿Cómo vamos? Buenas tardes. Muy buenas noches, Eduardo, con muchísima información hoy, ¿eh? Un día Claro. muy, pero muy caliente. Qué bueno verte, qué bueno verte. Bueno, Lo mismo digo. análisis, lo que tengas ganas. Bueno, arranquemos un poco por esto que charlaban recién del tema de los precios. Básicamente lo que supone, como bien lo planteabas vos, Eduardo, hace un rato, es una buena noticia respecto del porcentaje, pero es una muy mala noticia respecto de la posición que tiene la Argentina en el mundo, ¿no? El país con mayor inflación a nivel internacional. Después uno puede decir, bueno, esto viene de antemano, correcto, esto tiene una tendencia que está en materia decreciente, que también es correcto. Y también vale la pena, Eduardo, releer algo que hice el fin de semana, un libro, el último libro de Javier Milei, donde hablaba del fin de la inflación. Si queremos ver lo que está haciendo Milei y lo que hizo desde que asumió y lo que va a hacer en el corto plazo, la verdad es que no hay sorpresas. Lo que está implementando Caputo y que lo está llevando adelante, que tiene que ver con emisión a niveles muy bajos respecto a lo que se emitía en materia monetaria, tratar de corregir el déficit fiscal, que el Estado gaste menos de lo que le ingresa de manera de shock, los aumentos que se están viviendo. Se le puede decir cualquier cosa, pero una cosa que no se le puede decir es que no haya avisado cuál iba a ser la fórmula que tenía para bajar la inflación, y me parece que vale la pena rescatar esto, porque lo tiene escrito justamente un mes antes de haber ganado la elección. Bueno, sobre la carta, o la carta, no sé cómo llamarlo, el pequeño opúsculo de 33 páginas de Cristina. Universo paralelo, ¿no? Podríamos Sí. titularlo. Alguien que de golpe desde otra galaxia, jugando con el Día de los Enamorados, unos enamorados que, a juzgar por la última elección, cada vez son menos. Digo, es un amor no correspondido el que tiene en este caso la ex vicepresidenta y expresidenta de la Nación, que tiene una suma de falacias en sus 30 y pico de páginas, una suma de falacias económicas, buscando culpables que básicamente tenía que mirarse al espejo para entender que las decisiones que le juzga a este gobierno de tan pocos días como culpables son básicamente consecuencia, y ahí sí no hay eufemismos, Eduardo, son consecuencias de la suma de malas decisiones que tomó durante sus años de gobierno. Totalmente. Y la decisión de la propia Cristina de crear un gobierno, porque Alberto Fernández como presidente lo creó ella o lo inventó ella, ¿no? Y a Sergio Massa lo puso ministro de Economía a las 8:00 y pico de la ella. mañana, ¿te acordás? Claro. Cuando ella en su video comunicaba que la decisión era elegir a Alberto Fernández, con quien había sido y había tenido charlas profundas. Bueno, Alberto 18 fue el de mayo del presidente. 19, me acuerdo como si fuera hoy, sábado, media mañana. Sí, y aparte Alberto, el presidente que después no fue su presidente, pero en eso, Eduardo, yo creo que la Argentina y los argentinos no olvidamos, ¿no? Digo, cuando aparece de golpe jugando con San Valentín y en un contexto de tanta dificultad, porque algo que me parece que es tal vez el cambio de época más importante es que hay mucha gente que ya la está pasando muy mal, y vos lo decías, ¿no? Con este porcentaje del 20%, es un dato que no hay que celebrar, que no está bien en términos Totalmente. internacionales, pero sí marca una tendencia. Y lo que hay que decir también es que mucha gente que la está pasando mal dice, bueno, a mí me avisaron que esto iba a pasar, hago el esfuerzo con cierto umbral de algo que mejore y no que vuelva a ser lo que fue y que ya sufrieron una y otra vez. Contame, José, ¿qué sabés, qué datos tenés de la posible fusión o, no sé, alianza o coalición entre el PRO y el presidente Milei? Vos sabés que en ese contexto hay el diálogo que vos bien conocés y que es muy fluido entre el expresidente Macri y el presidente Milei, que existe, pero también hay, cuando bajás unos escalones, hay como muchas diferencias todavía, ¿no? Entonces, creo que ahí vale la pena poner un signo de interrogación respecto de qué espera cada uno de ese acuerdo, ¿no? Si lo que esperan desde el PRO son determinados puestos, es cierto que están sonando algunos nombres para determinados puestos dentro del Ejecutivo, pero No también ocurriría, es cierto, no ocurriría. exactamente, también es cierto que Milei lo ha dicho, y lo ha dicho también sin eufemismos, porque en esto no hay eufemismo, que no quiere que eso ocurra, al menos en el corto plazo. Entonces yo creo que hay que esperar un poco que se corra esa maleza en términos de saber bien qué quiere cada uno y en función de eso poder decir en qué consiste. Tampoco quieren desde el PRO un acuerdo legislativo puro, entonces
es como que todavía hay una 9 de julio entre lo que quiere uno y dice que va a ser el acuerdo de un lado de la 9 de julio y lo que dice el resto que puede ser ese tipo de acuerdo. Así que creo que hay que ser cauto. Sí, yo tengo entendido que el presidente Milei tiene la siguiente idea. Hacer sí una fusión o una coalición, pero parlamentaria. No de gabinete, no de gobierno, sino sí parlamentaria, pero con vistas al año 25, a las elecciones de medio término. Según Milei, si hacemos esa fusión, o coalición, o llámalo como quieras, nos quedamos con el 60% de los votos el año que viene. Ese es el análisis que haría el presidente. Ese es el análisis que está haciendo el presidente y entiendo que por cautela le pongas el haría y no el es, pero es tal cual la información, la misma información que manejo concretamente de este tema. Sí hay que decirlo también, del otro lado del mostrador, me refiero a lo que pasa en la 9 de julio del PRO por este momento, les sabe a poco que el acuerdo sea legislativo puro. Dicen, en esto es una cuestión de dar, pero también de recibir, y por eso es que hay que ver si en este caso, en este tipo de acuerdo, le es suficiente después al PRO puro con esto que plantea el presidente Milei de cara a la próxima elección, o hay, como está ocurriendo debajo de las napas, un pedido de algunas posiciones que, como bien planteás, el presidente Milei no estaría dispuesto a darle. Querido José, un abrazo muy grande. Un gusto verte, un abrazo gigante. Chao, hasta luego. Pelado Trebuque, estás en la Casa de Gobierno, ¿qué tal? Buenas tardes.